El combate espiritual del padre Lorenzo Scupoli. Capítulo 24. Del modo de gobernar la lengua. La lengua del hombre, para ser bien gobernada, necesita de freno que la contenga, dentro de las reglas de la sabiduría y de la dirección cristiana, porque todos somos naturalmente inclinados a dejarla correr y discurrir libremente de las cosas que agradan y deleitan a los sentidos. El hablar mucho nace ordinariamente de nuestra soberbia y presunción, porque persuadiéndonos a que somos muy entendidos y sabios, y enamorándonos de nuestros propios conceptos, nos esforzamos con sobradas réplicas a imprimirlos en los ánimos de los demás, pretendiendo dominar en las conversaciones y que todo el mundo nos escuche como a maestros. No se puede explicar con pocas palabras los daños que nacen de este detestable vicio. La locuacidad es madre de la pereza, indicio de ignorancia y de locura. Ocasiona la detracción y la mentira, entibia el fervor de la devoción, fortifica las pasiones desordenadas y acostumbra la lengua a no decir sino palabras vanas, indiscretas y ociosas. No te alargues jamás en discursos y razonamientos prolijos con quien no te oye con gusto para no darle enfado. Y haz lo mismo con quien te escucha cortesanamente para no exceder los términos de la modestia. Huye siempre de hablar con sobrada eficacia y con alta voz, porque ambas cosas son odiosas y muestran mucha presunción y vanidad. No hables jamás de ti mismo, de tus cosas, de tus padres o de tus parientes, sino cuando te obligare la necesidad. Y entonces lo harás muy brevemente y con toda la moderación y modestia posible. Y si te pareciera que alguno habla sobradamente de sí y de sus cosas, no por eso lo menosprecies, pero guárdate de imitarlo, aunque sus palabras no se dirijan sino a la acusación y al menosprecio de sí mismo y a su propia confusión. Del prójimo y de las cosas que le pertenecen no hables jamás, sino cuando se ofreciere la ocasión de confesar su mérito y su virtud para no defraudarle de la aprobación o alabanza que se le debe. Habla con gusto de Dios y particularmente de su amor y de su bondad infinita, pero temiendo que puedes errar en esto y no hablar con la dignidad que conviene. Gustarás más de escuchar con atención lo que otros dijeran, conservando sus palabras en lo íntimo de tu corazón. En cuanto a los discursos o razonamientos profanos, si llegaran a tus oídos, no los permitas que entren en tu corazón, pero si te fuere forzoso escuchar al que te habla para responderle, no dejes de dar con el pensamiento una breve vista al cielo donde reina tu Dios, y desde donde aquella alta y soberana majestad no se desdeña de mirar tu profunda bajeza. Examina bien todo lo que quieras decir antes que del corazón pase a la lengua. Procura usar en esto de toda la circunspección posible, porque muchas veces se fían inadvertidamente a la lengua algunas cosas que deberían sepultarse en el silencio, y no pocas palabras que en la conversación parecen buenas y dignas de decirse, sería mejor suprimirlas, lo cual se conoce claramente pasada la ocasión del razonamiento. La virtud del silencio, hijo mío, es un poderoso escudo en el combate espiritual, y los que le guardan pueden prometerse con seguridad grandes victorias. Porque ordinariamente desconfían de sí mismos, confían en Dios, tienen mucho atractivo para la oración y una grande inclinación y facilidad para todos los ejercicios de la virtud. Para aficionarte y acostumbrarte al silencio, considera a menudo los grandes bienes que proceden de esta virtud, y los males infinitos que nacen de la locuacidad y de la destemplanza de la lengua.
Pero si quieres adquirir en breve tiempo esta virtud, procura callar aun cuando tuvieres ocasión o motivo de hablar, con tal que tu silencio no te cause a ti o al prójimo algún perjuicio. Huye sobre todo de las conversaciones profanas. Prefiere la compañía de los ángeles, de los santos y del mismo Dios a la de los hombres. Acuérdate finalmente de la difícil y peligrosa guerra que tienes dentro y fuera de ti mismo, porque viendo cuánto tienes que hacer para defenderte de tus enemigos, dejarás sin dificultad las conversaciones y discursos inútiles. Capítulo 25. Que para combatir bien contra los enemigos, debe el soldado de Cristo huir cuando le fuere posible de las inquietudes y perturbaciones del corazón. Así como cuando hemos perdido la paz del corazón, debemos emplear todos los esfuerzos posibles para recobrarla. Así has de saber, hijo mío, que no puede ocurrir en el mundo accidente alguno que deba quitarnos este inestimable tesoro. De los pecados propios no es dudable que debemos dolernos, pero con un dolor tranquilo y pacífico, como muchas veces he dicho. Asimismo, justo es que nos compadezcamos de otros pecadores y que a lo menos interiormente lloremos su desgracia. Pero nuestra compasión, como nacida puramente de la caridad, ha de ser libre y exenta de toda inquietud y perturbación de ánimo. En orden a los males particulares y públicos a que estamos sujetos en este mundo, como son las enfermedades, las heridas, la muerte, la pérdida de los bienes de los parientes y de los amigos, la peste, la guerra, los incendios y otros muchos accidentes tristes y trabajos que los hombres aborrecen como contrarios a la naturaleza, podemos siempre con el socorro de la gracia no solamente recibirlos sin repugnancia de la mano de Dios, sino también abrazarlos con alegría y contento, considerándolos o como castigos saludables para los pecadores o como ocasiones de mérito para los justos. Por estos dos fines, hijo mío, suele Dios afligirnos, pero es constante que mientras nuestra voluntad estuviera resignada en la suya, gocemos de una perfecta paz y quietud interior entre todas las amarguras y contrariedades de esta vida. Y has de tener por cierto que toda inquietud desagrada a sus divinos ojos, porque de cualquiera naturaleza que sea, nunca se halla sin alguna imperfección, y procede siempre de una mala raíz que es el amor propio. Procura, pues, hijo mío, acostumbrarte a prever desde lejos todos los accidentes que puedan inquietarte, y prepárate en tiempos a sufrirlos con paciencia. Considera que los males presentes no son efectivamente males, que no son capaces de privarnos de los verdaderos bienes y que Dios los envía los permite por los dos fines que hemos dicho, o por otros que no son ocultos, pero que no pueden dejar de ser siempre muy justos. Conservando de esta suerte un espíritu siempre igual entre los diversos accidentes de esta vida, aprovecharás mucho y harás grandes progresos en la perfección. Pero sin esta igualdad de espíritu, todos tus ejercicios serán inútiles y de ningún provecho. De más esto, mientras tuvieres inquieto y turbado el corazón, te hallarás expuesto a los insultos del enemigo y no podrás en este estado descubrir la senda y verdadero camino de la virtud. El demonio procura con todo esfuerzo desterrar la paz de nuestro corazón, porque sabe que Dios habita en la paz, y que la paz es el lugar en que suele obrar cosas grandes. De aquí nace que no hay artificio que no se sirva para robarnos este inestimable tesoro, y a este fin nos inspira diversos deseos que parecen buenos y son verdaderamente malos, cuyo engaño se puede fácilmente conocer entre otras señales en que nos quitan la paz y quietud del corazón. Para remediar un daño tan grave,
conviene que cuando el enemigo se esfuerza a excitar en ti algún nuevo deseo, no le des entrada en tu corazón sin que primeramente, libre y desnudo de todo afecto de propiedad y querer, ofrezcas y presentes a Dios este nuevo deseo, y confesando tu ceguedad y tu ignorancia, le pidas con eficacia que con su divina luz te haga conocer si viene de su majestad o del enemigo, y recurre también cuando puedas al consejo de tu Padre espiritual. Aun cuando estuvieras cierto y seguro de que el deseo que se forma en tu corazón es un movimiento del Espíritu Santo, no debes ponerlo en obra sin haber mortificado primero tu demasiada vivacidad, porque una buena obra a la cual procede esta mortificación es más perfecta y más agradable a Dios que si se hiciera con un ardor y ansia natural, y muchas veces la buena obra le agrada menos que esta mortificación. De esta suerte, desechando y repeliendo los deseos no buenos, y no efectuando los buenos sino después de haber reprimido los movimientos de la naturaleza, conservarás libre de todo peligro y en una tranquilidad perfecta la roca de tu corazón. Para conservar esta paz y tranquilidad del corazón, conviene también que lo defiendas y guardes de ciertas reprensiones o remordimientos interiores contra ti mismo, que si bien, porque nos acusa de alguna verdadera falta, nos parece que vienen de Dios. No obstante, no vienen sino del demonio. De sus frutos conocerás la raíz de donde proceden. Si los remordimientos de conciencia te humillan, si te hacen más diligente y fervoroso en el ejercicio y práctica de las buenas obras, y no disminuyen tu confianza en la divina misericordia, debes recibirlos con gratitud y reconocimiento como favores del cielo. Pero si te inquietan, te turban y te confunden, si te hacen pusilánime, tímido y perezoso en el bien, debes creer que son sugestiones del enemigo, y así sin darles oído proseguirás tus ejercicios. Mas, como fuera de todo esto, nuestras inquietudes nacen comúnmente de los males de esta vida. Para que puedas defenderte y librarte de estos golpes, has de hacer dos cosas. La primera es considerar qué es lo que estos males pueden destruir en nosotros, si es el amor de la perfección o el amor propio. Si no destruyen sino el amor propio, que es nuestro capital enemigo, no debemos quejarnos, sino antes bien aceptarlos con alegría y reconocimiento, como gracias que Dios nos hace y como socorros que nos envía. Pero si pueden apartarnos de la perfección y hacernos aborrecible y odiosa la virtud, no por esto debemos desalentarnos ni perder la paz del corazón, como luego veremos en el siguiente capítulo. La otra cosa es que levantando tu espíritu a Dios recibas indiferentemente todo lo que te viene de su divina mano, persuadiéndote a que las mismas cruces que nos presenta son para nosotros fuentes y manantiales de infinitos bienes que entonces no apreciamos porque no los conocemos. Capítulo 26. De lo que debemos hacer cuando hemos recibido alguna herida en el combate espiritual. Cuando te sientas herido, esto es, cuando conocieras que has cometido alguna falta, o por pura fragilidad o con reflexión y malicia, no por esto te desanimes o te inquietes, mas volviéndote luego a Dios, le dirás con una humilde confianza: Ahora, Dios mío, acabo de mostrar lo que soy. ¿Por qué? ¿Qué podía esperarse de una criatura flaca y ciega como yo, sino caídas y pecados? Gasta después un breve rato en la consideración de tu propia vileza y sin confundirte, enójate contra tus pasiones viciosas y principalmente contra aquella que fue causa de tu caída, y proseguirás diciendo: no hubiera yo parado aquí, Dios mío, si por tu bondad infinita no me hubieras socorrido.
Aquí le darás muchas gracias y amándole más fervorosamente, admirarás su infinita clemencia, pues siendo ofendido de ti, te da su poderosa mano para que no caigas de nuevo. En fin, lleno de confianza en su misericordia, le dirás: Obrad vos, Señor, como quien sois, perdonadme las ofensas que os he hecho. No permitas que yo viva un solo instante apartado de ti. Fortifícame de tal suerte con tu gracia que yo no te ofenda más. Hecho esto, no te detengas en pensar si Dios te ha perdonado o no, porque esto no es otra cosa que soberbia, inquietud de espíritu, pérdida de tiempo o engaño del demonio, que con pretextos especiosos procura causarte inquietud y pena. Ponte libremente en las piadosas manos de tu Creador y continúa tus ejercicios con la misma tranquilidad que si no hubieras cometido alguna falta. Y aunque hayas caído muchas veces en un mismo día, no te desalientes ni pierdas jamás la confianza en Dios. Practica lo que te he dicho en la segunda, en la tercera y en la última vez como en la primera. Concibe un grande menosprecio de ti mismo y un santo horror del pecado, y esfuérzate a vivir en adelante con mayor cuidado y cautela. Este modo de combatir contra el demonio agrada mucho al Señor, y reconociendo este astuto enemigo que no hay arma tan poderosa para quebrantar su orgullo y desarmar los ocultos lazos que siembra en el camino del Espíritu, como este santo ejercicio, no hay artificio de que no se valga para obligarnos a que lo dejemos. Y muchas veces logra su intento por nuestra inadvertencia y descuido en velar sobre nosotros mismos. Por esta causa, hijo mío, cuanto mayor fuera la repugnancia y dificultad que sientas en el uso de un ejercicio tan importante, tanto mayores han de ser tus esfuerzos para violentarte y vencerte a ti mismo. Y no te contentes con practicarlo una sola vez, mas repítelo muchas veces, aunque no hayas cometido sino una sola falta. Y si después de tu caída te sientes inquieto, confuso y desconfiado, la primera cosa que has de hacer es recobrar la paz del corazón y la confianza. Después levantarás tu espíritu al Señor, persuadiéndote a que la inquietud que se sigue a la culpa no tiene por objeto su ofensa, sino el daño propio. El modo de recobrar esta paz es que por entonces te olvides enteramente de tu caída y consideres únicamente la inefable bondad de Dios. Está siempre pronto y dispuesto a perdonarnos las más enormes faltas. Y no olvida ni omite medio alguno para llamarnos, para traernos y unirnos así, para santificarnos en esta vida y para hacernos enteramente bienaventurados en la otra. Después que con estas o semejantes consideraciones hubieras calmado tu espíritu, podrás volver a la de tu caída y harás lo que te he dicho. En fin, en el sacramento de la penitencia, que te aconsejo frecuentes muy a menudo, reconoce y examina todas tus faltas, y con nuevo dolor de la ofensa de Dios y propósito de no ofenderle más, las declararás sinceramente a tu Padre espiritual. Capítulo 27. Del orden que guarda el demonio en combatir así a los que quieren darse a la virtud, como a los que se hallan en la servidumbre del pecado. Has de saber, hijo mío, que el demonio nada desea con tanto ardor como nuestra ruina, y que no combate con todos de una misma suerte. Para empezar, pues, a descubrirte algunos de sus artificios y engaños, te representaré diferentes estados y disposiciones del hombre. Algunos se hallan esclavos del pecado, y no piensan en romper sus cadenas. Otros desean salir de esta esclavitud, pero nunca empiezan la empresa. Otros se persuaden a que siguen el camino de la perfección y andan muy apartados. Otros, en fin,
después de haber llegado a un grado muy alto de virtud, vienen a caer con mayor ruina y peligro. De todos discurriremos en los capítulos siguientes. Capítulo 28. De los artificios que usa el demonio para acabar de perder a los que tiene ya en la servidumbre del pecado. Cuando el enemigo llega a tener un alma en la servidumbre del pecado, no hay artificio del que no se valga para cegarla más y divertirla de cualquier pensamiento que pueda inducirla al conocimiento del infeliz estado en que se halla. No se contenta este espíritu de iniquidad con removerla de los pensamientos y buenas inspiraciones que la llaman a la conversión, mas procura empeñarla en las ocasiones y le tiende continuamente peligrosos lazos a fin de que caiga de nuevo en el mismo pecado o en otros más enormes, de donde nace que destituida de la divina luz, aumenta de día en día sus desórdenes y se endurece más en el pecado. De esta suerte, corriendo continuamente sin algún freno a la perdición y precipitándose de tinieblas en tinieblas y de abismo en abismo, se aleja siempre más del camino de la salud y multiplica sus caídas si Dios no la detiene con un milagro de su gracia. El remedio más eficaz y pronto para el que se halla en tan triste y funesto estado es que reciba sin resistencia las inspiraciones divinas que le llaman de las tinieblas a la luz y del vicio a la virtud, y que clame fervorosamente a su Creador. Oh Señor, asísteme, asísteme, acude prontamente a mi socorro. No permitas que yo viva más tiempo sepultado en la sombra de la muerte y del pecado. Que repita muchas veces estas o semejantes palabras, y si le fuera posible, acuda luego a su Padre espiritual para pedirle ayuda y consejo contra su enemigo. Pero si no pudiera ir luego a su Padre espiritual, que recurra prontamente a un crucifijo, postrándose a sus sacratísimos pies con el rostro en tierra, y alguna vez a María Santísima, implorando su misericordia y su ayuda. Y sepas, hijo mío, que en esta diligencia consiste la victoria, como verás en el capítulo siguiente. Capítulo 29. De las invenciones de que se sirve el demonio para impedir la entera conversión de los que, hallándose convencidos del mal estado de su conciencia, desean corregir y reformar su vida, y de donde nace que los buenos deseos y resoluciones muchas veces no tengan efecto. Los que conocen el mal estado de su conciencia y desean mudar de vida, se dejan ordinariamente engañar del demonio con estos artificios. Después, mañana, mañana. Quiero primeramente desembarazarme de este negocio y después me daré con mayor quietud al espíritu. Este es un lazo en que han caído y caen continuamente innumerables almas. Pero no se debe atribuir la causa de esta infelicidad sino a su suma negligencia y descuido, pues en un negocio en que se interesa su eterna salud y el honor y gloria de Dios, no recurren con prontitud a aquella arma tan poderosa. Ahora, ahora. ¿Y para qué después? Hoy, hoy. ¿Y por qué mañana? Diciéndose a sí mismos, ¿quién sabe si yo veré el día de mañana? Mas cuando yo tuviera de esto una indudable certeza, ¿es querer salvarme el diferir mi penitencia? ¿Es querer alcanzar la victoria el hacer nuevas heridas? Para evitar, pues, esta funesta ilusión y la que he tocado en el capítulo precedente, es necesario que el alma obedezca con prontitud a las inspiraciones del cielo, porque los propósitos solos muchas veces son ineficaces y estériles, y así infinitas almas quedan engañadas con buenas resoluciones por diversos motivos.
El primero, de que tratamos arriba, es porque nuestros propósitos no se funden en la desconfianza propia y en la confianza en Dios. Y nuestra grande soberbia no permite que conozcamos de dónde procede este engaño y ceguedad. La luz para alcanzar este conocimiento y el remedio para curar este mal vienen de la bondad de Dios, el cual permite que caigamos a fin de que, instruidos y adoctrinados con nuestras propias caídas, pasemos de la desconfianza que ponemos en nuestras fuerzas a la que debemos poner únicamente en su gracia, y de un orgullo casi imperceptible a un humilde conocimiento de nosotros mismos. Y así, si quieres que tus buenas resoluciones y propósitos sean eficaces, es necesario que sean constantes y firmes, y no pueden serlo si no tienen por fundamento la desconfianza de nosotros mismos y la confianza en Dios. El segundo, porque cuando nos movemos a formar estos buenos deseos y resoluciones, nos proponemos únicamente la hermosura y la excelencia de la virtud, que por sí misma atrae poderosamente las voluntades más flacas, y no consideramos los trabajos que cueste el adquirirla, de donde nace que a la menor dificultad una alma tímida y pusilánime se acobarda y se retira de la empresa. Por esta causa, hijo mío, conviene que te enamores más de las dificultades que cuestan las virtudes que de las virtudes mismas, y que alimentes tu voluntad de estas dificultades, preparándote a vencerlas según las ocurrencias. Y sabe que cuanto más generosamente abraces estas dificultades, tanto más fácil y libremente te vencerás a ti mismo, triunfarás de tus enemigos y adquirirás las virtudes. El tercero, porque nuestros propósitos muchas veces no miran a la virtud y a la voluntad divina, sino al interés propio, el cual suele suceder en las resoluciones que se forman cuando abundan las consolaciones y gustos espirituales, pero principalmente en las que se forman en el tiempo de las adversidades y tribulaciones, porque no hallando entonces algún alivio a nuestros males, hacemos propósitos de darnos enteramente a Dios y de no aplicarnos sino a los ejercicios de la virtud. Para no caer en este inconveniente, procura en el tiempo de las delicias y gustos espirituales ser muy circunspecto y humilde en los propósitos y resoluciones, y particularmente en las promesas y votos. Mas cuando te halles atribulado, todos tus propósitos se han de dirigir únicamente a llevar con paciencia la cruz que el Señor te envía, y a exaltarla rehusando todos los consuelos y alivios de esta tierra, y aún del cielo. No has de pedir ni desear otra cosa, sino que la mano poderosa de Dios te sostenga en tus males, para que puedas tolerarlos sin algún menoscabo de la virtud de la paciencia y sin desagrado de Dios. Capítulo 30. Del engaño de algunos que piensan que están en el camino de la perfección. Vencido ya el enemigo en el primero y segundo asalto, recurre al tercero, el cual consiste en hacer que nos olvidemos de las pasiones y vicios que actualmente nos combaten y nos ocupemos en deseos y vanas ideas de una perfección imaginaria y quimérica, que sabes muy bien a la que no llegarás jamás. De aquí nace el que recibamos continuas y peligrosas heridas, y no pensemos en aplicar el remedio, porque estos deseos y resoluciones quiméricas nos parecen verdaderos afectos y con una secreta vanidad nos persuadimos a que hemos llegado ya a un alto y eminente grado de santidad. De esta suerte, no pudiendo sufrir la menor pena ni la menor injuria, gastamos inútilmente el tiempo en formar con la meditación vanos propósitos de sufrir los mayores tormentos y aun las mismas penas del purgatorio por amor de Dios. Y como en esto la parte interior no siente repugnancia, como en cosa que aún está por venir,
nos atrevemos a compararnos con los que verdaderamente sufren grandes trabajos con una paciencia invencible. Para evitar este engaño, es necesario que te determines a combatir y pelear con los enemigos que efectivamente y de cerca te hacen guerra. Y por aquí vendrás a conocer si tus resoluciones han sido aparentes o verdaderas, flacas o firmes, tímidas o generosas, y caminarás a la virtud y a la perfección por la senda real y verdadera que han seguido todos los santos. Mas con los enemigos que no acostumbran molestarte, no te aconsejo te empeñes de antemano, sino es cuando receles probablemente que dentro de breve tiempo te han de asaltar. En tal caso, para que te halles prevenido y fuerte, serás lícito anticipar algunos propósitos. Pero nunca refutes por efectos tus resoluciones, aunque por algún tiempo te halles ejercitado en las virtudes con la regla de vida. Antes bien, procura ser cauto y humilde, recelándote de ti mismo y de tu flaqueza, y confiando únicamente en Dios. Recurre frecuentemente a su bondad y pídele te fortalezca en el combate, y te preserve de los peligros, particularmente de la menor presunción y confianza de ti mismo. Con estas prevenciones, hijo mío, aunque no podamos vencer algunos defectos leves que muchas veces permite Dios en nosotros para que nos humillemos y no perdamos el bien que hubiéramos adquirido con nuestras buenas obras, nos será lícito proponernos un grado más alto de perfección. Muchas gracias por haber llegado al final de este capítulo. Te invito a que sigas atento a este audiolibro. Vamos a seguir en el siguiente capítulo con el video de la próxima semana. No dejes de seguir estos videos y estos audiolibros que nos ayudan a fortalecer nuestro corazón y nuestro espíritu. Que Dios te bendiga en la divina voluntad.